Sí, perfecto. Hace un rato estuve hablando, pero parece que no me escuchaban. Muy buenos días. Ya. ¿Cómo están mis estimados de Antena Uno? Bien, muchas gracias. Le preguntábamos a usted sobre el estado de situación de las clases en la provincia de la Azuay. Ha generado preocupación que Azuay, siendo una de las provincias menos afectada por este conflicto armado interno, haya continuado con una serie de irregularidades, particularmente en los sectores rurales, en donde las clases en línea son bastante deficientes, casi un eufemismo. ¿Cuál es la situación al momento? Así es, bueno, muy buenos días. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad, efectivamente, de poder aclarar estas inquietudes que tiene la ciudadanía. En principio, ya en la zona 6, al día de hoy está el 76% de instituciones educativas retornadas y pues obviamente eso involucra 76.185 estudiantes. Es importante o cabe recalcar que el tema de la no presencialidad involucra principalmente dos modalidades. La primera, obviamente la virtual, que muy probablemente en la ciudad es la que esté más cercana a nuestra realidad. Pero como bien comentaba mi estimado Gustavo, más bien en la ruralidad la propuesta es diferente porque al estar las comunidades cercanas a la escuela, en muchas de ellas lo que se optó es generar un trabajo a través de fichas pedagógicas, a través de fichas educativas en las cuales los maestros van entregando esas fichas ya sea a los padres de familia o a veces incluso directamente a los niños porque viven alrededor de la comunidad, alrededor de la escuela, y se ha venido realizando ese trabajo. La Ponce Enríquez, en Cañar, sectores de Ingapirca, sectores muy rurales en donde efectivamente la comunidad es pequeña, se ha venido realizando esto incluso a falta de internet. Entonces, por eso hemos sido tal vez enfáticos en esta oportunidad de indicar la no presencialidad, porque la institución educativa, en base a su realidad, podía optar por la modalidad virtual o esta modalidad de trabajo a través de fichas pedagógicas y textos de estudio. Licenciado Parra, muy buenos días. Sería importante que usted pueda comentarnos también respecto de la situación de los y las docentes. La Unión Nacional de Educadores se ha pronunciado al respecto, ha advertido que no se oponen a la presencialidad, pero exigen algunas garantías para poder retornar a los establecimientos educativos. Ellos han dicho que son 186 los docentes a nivel nacional que han sido extorsionados, y se recuerda también hace muy pocos días el atentado a un docente por parte de un estudiante armado al interior del aula de clase o al interior del establecimiento educativo. Si bien esto no es una generalidad en todo el territorio nacional, sería importante que usted pueda comentarnos cuál es la situación respecto de la seguridad tanto de los y las estudiantes como de los docentes, cuáles son las evaluaciones que ustedes como ministerio han podido hacer, especialmente en la provincia de La Suay, pero quizás en toda la zona 6. Muchas gracias. Sí, efectivamente, no es solamente el anuncio de retorno a clases, tal vez es lo que se ve hacia afuera, perdón, el término, es lo que se ve hacia la prensa, pero detrás de cada anuncio de retorno a clases, detrás de cada fase ha estado trabajo de gobernadores, trabajo de alcaldes, trabajo de prefectos, trabajo de guardia ciudadana, de jefes de policía, jefes militares, jefes, tenientes políticos. Créanme que cada vez que nosotros, por ejemplo, recibimos el listado de cada una de las fases, lo primero que hacemos es socializar con el ente de seguridad. Ese es, si quieren decirlo de alguna manera, la ruta que nosotros como ministerio tenemos que seguir. Entonces, es importante y también indicar, estuvimos con los compañeros de la UNE el día lunes, sí, el día lunes estuvimos justamente con ellos y tuvimos la oportunidad de comentarles cómo funciona este sistema de seguridad. Entonces, cada vez que una institución educativa retorna a clases, ese listado cumple una cadena de custodia para llegar hacia el gobernador con esa misma cadena de custodia lo pasa a través de los jefes policiales y obviamente de los jefes del ejército. En caso, por ejemplo, de Cuenca o de Azogues, es el Consejo de Seguridad Ciudadana quien se suma también a esta propuesta, y acá en Cuenca, pues muy agradecidos con el señor alcalde, con Pablo Cueva del Consejo de Seguridad Ciudadana, con quienes hemos estado articulando EMOB, hemos estado articulando Guardia Ciudadana, hemos estado articulando el tema del mismo Consejo a través de las cámaras, articulamos con el ECO,
Entonces, hay mucha gente y mucho contingente de seguridad por detrás de cada institución educativa. Es decir, la policía, la gobernación de cada provincia sabe qué instituciones educativas están retornando y eso les permite tomar medidas y acciones. En caso de los docentes que han sido amenazados, ventajosamente acá en la zona, realmente ha sido muy bajo. Tengo, bueno, obviamente con temas de denuncia, tengo un caso que es en el sector de la Troncal y es justamente en el sector en el cual no se retornaría todavía la presencialidad y muy probablemente se culmine el año lectivo ya de manera virtual, pero en ningún otro lugar de la zona nosotros tenemos ese tipo de situaciones, digámoslo así. Asimismo, en el tema de seguridad, otro tema importante es de cómo los padres y madres de familia han hecho, por ejemplo, en algunas instituciones actualizaron su plan de gestión de riesgos, que es algo que le hemos pedido. Debe haberles llegado el petitorio formal de parte de la coordinación zonal para que se actualice los planes de gestión de riesgo con los padres, con los niños, con los docentes, a veces incluso con los vecinos, porque lo que queremos es fortalecer el símbolo de comunidad educativa, no solo la unidad, porque los vecinos, las tiendas de alrededor, los que están alrededor de los parques y todo eso forman parte de esta comunidad porque son aquellos que nos ayudan a cuidar también a nuestros niños. En muchos de los casos son los vecinos, los de las tiendas, los que están, oiga, vea, pasó esto. Entonces estamos generando ese plan de gestión de riesgos que involucre también a la comunidad circundante de las unidades educativas. Otro tema importante que hay que decirlo también es que este retorno a clases no involucra que lleguemos y nos ponemos a igualar enseguida todas las asignaturas, que está bien, que es lo adecuado y es lo correcto, pero primero tenemos que asegurarnos de estar generando una cultura y una construcción de paz dentro de la unidad educativa. ¿Y esto cómo? A través del aporte psicopedagógico, a través del aporte psicológico. Y una vez que eso esté fortalecido, pues obviamente se puede atender ya la necesidad educativa como tal. Entonces, es muy importante indicar, repito, que no es solamente que se saca, el anuncio de que alguna institución retorna a clases, sino para que eso se dé, tiene que o necesitamos garantizar aspectos de seguridad, aspectos de psicopedagogía y obviamente también aspectos de que la comunidad educativa esté preparada y esté lista. Licenciado Parra, cuando usted habla de esta especie de polo en el que se convierte el centro de algún pueblo, ya sea cantón o parroquia rural, en todo caso en la ruralidad, se está refiriendo a situaciones que se dan, sí, en la provincia de la Azuay, pequeñas poblaciones que de alguna manera pueden concentrar, atraer a la población alrededor, pero la situación en la ruralidad es diferente, además no es homogénea. La realidad es que muchísimos niños, miles de niños en la ruralidad tienen que transportarse largas distancias para ir a los centros educativos. Además, y casi sin excepción, sus padres trabajan. Lo que se ha visto, comentarios que hemos recibido, correos electrónicos, WhatsApps en este medio de comunicación, es que prácticamente en estos días con estas clases a distancia o con sistemas telemáticos no han funcionado. Los sistemas telemáticos son escasos, deficientes, la internet hay en muy pocos sitios, las familias cuentan con suerte con un celular para cada uno de los padres, que reiteramos, la mayoría de ellos trabajan, no tienen un contacto con sus hijos, dejando en absoluta indefensión a los niños. No hay artefactos, no hay computadoras, celulares, tablets, y a esto también se nos ha dicho, se suma la frecuente ausencia de los docentes, que para quienes tienen la suerte de contar con un artefacto, no se da con regularidad la presencia de docentes. En definitiva, pintan como que ha sido un fracaso total la educación telemática en estos tiempos. Nos preguntamos si no hay una desconexión aquí desde la ciudad de Cuenca con lo que está pasando en los sectores rurales de la provincia, en donde existe una enorme preocupación y un clamor porque las clases vuelvan a la normalidad. Además señalan de que no ven ellos la relación con la inseguridad en los sectores rurales, que las clases deberían normalizarse a un 100%. Bueno, en este caso, primero sería importante ir identificándonos. Existen efectivamente medios de comunicación que
tienen nuestro número y créanme que nos han estado comunicando hasta la mínima novedad para nosotros poder ejecutar acciones. Porque el hecho importante es no generalizar, sino más bien ir trabajando en puntos específicos. Más aún si es que se trata de falta de docentes, necesitamos el nombre de la institución educativa en donde el docente no está cumpliendo con su trabajo, porque obviamente todos tenemos que ejecutar el trabajo. No es menos cierto también que obviamente ante la cantidad de docentes que podemos tener, es importante que estos ojos de la comunidad educativa, que estos ojos que ustedes a través o siendo medios de comunicación lo tienen, nos puedan trasladar hasta nosotros, porque bueno, nosotros lo efectivamente... estamos haciendo en estos momentos, ante este clamor que claro, existe porque las clases con retornen, y continuamos escuchando incluso a los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores de que se siga con un proceso escalonado que se justifica, por supuesto, en muchos sitios del país, pero no lo vemos en Cuenca y su ruralidad, en la provincia de La Suay en general. Sí. O sea, en primer punto quería explicar justamente que si tenemos estos casos, por favor, lleguemos de manera puntual para poderlos atender de manera puntual y específica. O sea, ese es mi primer punto. El segundo punto, y por eso invitar a la ciudadanía justamente que a través de sus medios de comunicación pueda llegar con este tema, pero de manera puntual, ¿no? No podemos hacerlo general para poder actuar. Primero eso. Segundo, efectivamente nosotros hemos estado trabajando en este proceso escalonado, por eso les comento que ya el 76% de instituciones educativas han retornado, que no es un número menor obviamente. Sin embargo, para el día lunes se va a retornar aproximadamente un 10% más de instituciones educativas, en las cuales también se están involucrando otras instituciones educativas de la ruralidad. En el sentido de aquello, incluso decirles que para la fase 2, casi todas las instituciones educativas que regresaron son justamente de la ruralidad. Y de hecho, comentarle, mi estimado Gustavo y estimados oyentes, que la mayoría de instituciones educativas que, digamos, están en esta fase 3, son aquellas que estaban en este ángulo de los 2 kilómetros alrededor de los EPLs o alrededor de los CAIs. Esto pasa en el centro de Azogues, esto pasa en el centro de Cañar y esto pasa digamos, de alguna manera cerca del centro de Cuenca y en el sector de la Feria Libre. Bueno, hablamos de Turi y hablamos de la Feria Libre. Entonces, por eso vuelvo a repetir que si es que en el tema es de la ruralidad, más bien ahí ya la mayoría ya retornó a clases y nos llama mucho la atención de que exista algún tipo de situaciones en la ruralidad de Azuay, de Cañar o de Morona, Santiago, cuando en realidad ellos ya estuvieron incluidos en la fase 2. Le vamos a pasar algunos casos puntuales que se han comunicado con este medio de comunicación, licenciado Parra. Muchas gracias. Y además de eso, indicarles, como le comento más bien como primicia, como noticia, es que el día de hoy estamos comenzando a trabajar ya en la fase 3, en donde 85% de las instituciones educativas, 95%, sí, bueno, 94.93, 95% de instituciones educativas se incorporará ya con todas las que han pasado en las fases anteriores a la presencialidad. Y nos queda un rango muy pequeño, que son justamente ya las instituciones educativas que están prácticamente aledañas a los centros de privación de libertad o que también se encuentran en lugares en donde el Ministerio del Interior determina que efectivamente hay o puede haber algún índice de incidentabilidad con respecto a crímenes y etcétera. Sí, quisiera abrir un poquito el panorama, licenciado Parra, si me permite, y hablar sobre esta realidad que Ecuador está viviendo ahora. El día de ayer recién conocíamos sobre este enorme barrio suburbano en la ciudad de Guayaquil, en donde una de las bandas se había tomado un hotel, toda una ciudadela, y tenía a niños que les van formando para convertirse en parte de estas mafias, mimándoles por una parte de alguna manera, convenciéndolos y por otra cultivando futuros delincuentes. En Ecuador, y esto lo advierten entidades como UNICEF, se señala que hay unos 600,000 niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan en Ecuador y que se encuentran en una enorme situación de vulnerabilidad. Son justamente presa fácil de estas bandas.
Cuando suceden cosas como las que se han dado por este conflicto armado interno, la situación, en lugar de mejorar, va para atrás. Estas interrupciones perjudican enormemente el proceso formativo, educativo de los niños, de los jóvenes, produciendo desfases del aprendizaje que conducen nuevamente a la deserción, a deficiencias en el aprendizaje, al mal uso del tiempo libre. ¿Qué acciones toma y va a tomar para compensar este tiempo perdido el sistema educativo ecuatoriano? Bien, en principio, identificar también de que lo que les iba a comentar es que nosotros no determinamos cuáles son las instituciones educativas que deben o no deben retornar o que deben continuar en la virtualidad. Este es un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, porque recordemos que nosotros somos el ente rector de la política pública en educación y el ente rector de la política pública en seguridad es el Ministerio del Interior. Entonces, con ellos y en conjunto, con ellos hemos ido determinando ese tema de fases. Por eso es importante indicar de que si bien es cierto, la educación es un derecho, más lo es el tema de seguridad en estos contextos y en estos entornos en los cuales está viviendo el país. Entonces, ahora se ha privilegiado la seguridad por sobre el siguiente derecho que puede ser la educación. Entonces, es importante indicar que ahora, una vez que usted ingresa o que los niños ingresan a los planteles educativos, estamos poniéndole en el mismo sitial de preocupación y de prioridad la seguridad y la educación. Entonces, sí es importante remarcar eso porque en muchos de los casos se nos ha pedido, primero, en el caso, digamos, de la Unión Nacional de Educadores, nos pedían virtualidad. Ok, fuimos a la virtualidad. Ahora nos recomiendan presencialidad. Y está bien, porque obviamente los escenarios cambian y por eso como Ministerio de Educación hemos estado literalmente minuto a minuto y todos los días tenemos comités de crisis con el señor ministro, a veces 2 o a veces tres veces al día, dependiendo de cómo están las situaciones y tenemos un monitoreo constante de nuestra zona. ¿Quiénes integran estos comités de crisis, licenciado Parra? Todos los coordinadores zonales, la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación, los señores viceministros y, bueno, la señora y el señor viceministro y el señor ministro. E incluso el día de ayer, para preparar esta fase 3 que le cuento que viene el lunes, que obviamente es un poquito compleja porque aquí va a incluirse, por ejemplo, como le comentaba, el Centro Histórico de Cuenca, por ejemplo, toda la parte del centro de Cuenca, va a incluirse ya un poco más de las instituciones educativas del centro de Azogues, más del centro de Cañar, porque lastimosamente Azogues y Cañar, recordemos que ellos tienen el CPL en el centro prácticamente de la ciudad. Entonces se van a incluir más de esos planteles porque el ratio de incidencia del CPL a 2 kilómetros se bajó a 1 con la sugerencia del Ministerio del Interior. Entonces, eso va a involucrar que obviamente ya prácticamente, al menos en lo que es la ciudad de Cuenca, retornemos a una normalidad. Ver esa normalidad involucra también tráfico, involucra buses, involucra, entonces, el trabajo del día de hoy, el trabajo que tengo el día de hoy es justamente reunirme con todos los entes de seguridad e incluso con los de movilidad para garantizar que el retorno a clases del día lunes, en donde ya tenemos un 95% de instituciones educativas, sea lo más seguro posible. Ahora, licenciado Parra, Licenciado Parra, a los problemas de inseguridad y todas las consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que trae la virtualidad, se suman además otros problemas que se vienen arrastrando en materia educativa. Quizás uno de ellos es la falta de profesores. Hay establecimientos educativos que ya hasta diciembre de 2023 no tenían su planta docente completa. Los padres de familia venían exigiendo, incluso hicieron un plantón en los bajos de la gobernación, exigiendo que efectivamente se atienda esta situación y que los estudiantes puedan contar con los docentes necesarios. El último concurso para la incorporación de docentes prácticamente quedó en nada, se llegó únicamente hasta las pruebas, nunca se dio los resultados. Hay un porcentaje altísimo de docentes que son contratados, que un año están, probablemente el otro no están, y esto genera una inestabilidad que incide de manera determinante en la formación y la educación de nuestros niños y nuestros adolescentes.
Así es, efectivamente encontramos, yo entré en la segunda semana de diciembre y encontramos un déficit de docentes muy importante en la zona. Hemos estado trabajando muy duro, de 59 docentes que nos estaban haciendo falta, ya están incorporados 16 y estamos trabajando en esta semana o hasta el día de hoy. Esperaría que se incorporen 3 más y así sucesivamente. ¿Por cuánto? Bueno, en primera instancia se está trabajando en un plan en el cual tenemos que verificar la plantilla óptima que se denomina, porque en algunas instituciones educativas están docentes con muy pocos estudiantes o incluso a veces con ninguno. Y ese es un trabajo que efectivamente nos toma un poco de tiempo, a menos en mi caso que estoy un mes y medio al frente de la coordinación zonal, hemos trabajado y hemos tratado de hacerlo más rápido, por eso digo, hemos recuperado ya 16 docentes. Sin embargo, hay otros casos en los cuales, y muy puntualmente hablaré del Colegio de El Valle, por ejemplo, en donde de los 6 docentes faltantes, 4 son jubilados. Y en este caso hemos estado haciendo las gestiones porque ya es un tema de que si una persona se jubila, si un docente se jubila, se suprime lastimosamente la partida por directrices, obviamente esto ya del Ministerio de Finanzas, no es un tema del Ministerio de Educación. Pero nosotros tenemos que solventar esa necesidad, ¿sí? Solventar esa necesidad. Así es que en ese sentido, más bien seguimos trabajando en estos 2 aspectos. El primero, revisión de plantilla docente. El segundo, la verificación de, bueno, tratar de incorporar más partidas desde planta central, pidiendo, obviamente, hay ciertas partidas específicas que lo podemos pedir, y eso obviamente nos permite ir cubriendo, pero no es un trabajo, lastimosamente no es un trabajo tan ágil como quisiera que se dé, principalmente cuando es el tema de partidas, ¿no? Porque sería quitar a un docente de un aula y ponerlo. Obviamente estoy generando otro problema, eso es un parche. ¿Cuánto afecta, licenciado Parra, en esta crisis, esta frecuente desconexión o a veces pesada burocracia que se tiene en las organizaciones públicas? Le preguntaba a usted sobre el comité de crisis, porque Ecuador tiene un sistema muy centralizado. Por lo general el gobierno tiene una visión lejana desde Quito. ¿Cómo se procesan los informes locales de cercanía, como aquellos de la ruralidad de provincias como la de la Azuay? ¿Cuál es el esquema de supervisión que tiene la Zonal 6 para tener claridad en cuanto a lo que está pasando en el resto de la provincia y en la Zona 6, que incluye 3 provincias? ¿Y cómo se integra esto para el proceso de decisiones, viniendo ya al caso actual, estas suspensiones de clases? Bueno, acá nosotros sí tenemos una ventaja. Tenemos a 14 directores distritales. Están, no sé, en Gualaquiza, están en Taisha, están en Limón, están en La Ponce, están en La Troncal, en Cañar, en Azogues, acá Santa Isabel, Pucará. Bueno, están regados, digamos, por las 3 provincias, y eso nos da cuenta de que efectivamente hay cómo acoger algún tipo de novedad, algún tipo de información y también devolverla desde el mismo sentido. Por ejemplo, les contaba para un retorno a clases, entonces yo hago mi trabajo con el señor gobernador y el señor gobernador con el comandante de la subzona de Azuay, por ejemplo, pero el compañero distrital de Oña Nabón, que es un distrito, va donde el alcalde de Oña, que muchas gracias siempre nos suele ayudar, va con el teniente político, va donde la policía de Oña y articula su trabajo con las instituciones. Va a Nabón, va con el señor alcalde de Nabón, va con el señor jefe político, va con la policía y articula las acciones. Entonces, ventajosamente hemos podido ir haciendo ese tema. En muchos de los casos, personalmente he acudido a los COEs cantonales. Estaba en el COE cantonal de La Troncal, por ejemplo, el día martes. Estábamos en el COE cantonal, en donde se han expuesto todos los temas de seguridad de La Troncal de manera puntual. Se me generó un informe, es más, se me compartió el acta del COE al cual asistimos, y el día de ayer, en esta reunión de seguridad, se habló del tema de La Troncal. Entonces, realmente la ventaja de tener esta situación desconcentrada desde el Ministerio de Educación, y más que nada tener, lo soy muy honesto, la guía del señor ministro Calderón, en donde él nos da un espacio de tiempo extremadamente prudencial, lo que nosotros básicamente querramos decirlo, para poder exponer prácticamente qué es lo que pasa en cada una de las direcciones distritales y qué es lo que pasa en cada uno de los puntos. El señor ministro nos pide personas de niños desaparecidos, por ejemplo.
El señor ministro nos pide reportes de casos como el que pasó ahí el día de ayer, por ejemplo, en el tema del incendio, fue reportado el señor ministro y él sabe muy bien y obviamente le vamos a colaborar a este niño de Tarqui con lo que obviamente nos corresponde como Ministerio de Educación, bueno, y un poquito más que lo estamos haciendo ya de manera particular los compañeros de la Coordinación Zonal y de la Dirección Distrital. Es decir, estamos realmente con este modelo nos permite ir conociendo este caso de la docente, por ejemplo, estoy en contacto con la docente, acabo de asentar con ella, la docente que fue amenazada, acabo de conversar con ella, le apoyé para el proceso de la denuncia en fiscalía de X lugar, obviamente voy a mantenerlo todo eso en reserva, pero estamos en contacto permanente con ese tipo de necesidades de la comunidad. El día lunes tenemos previsto una reunión con todo el sector de Turi, porque hablé con el señor alcalde para ver la posibilidad de que las personas o los niños que estaban afectados por el tema del inhibidor de señal podamos ser apoyados, por ejemplo, por Etapa o por el Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, eso nos pasa, por ejemplo, en Cañar, en donde también hemos hecho algunas gestiones con el señor alcalde. Tratamos, repito, de estar literalmente en todo el territorio y la ventaja es que a través de los directores distritales lo podemos hacer. Si no es personalmente, tenemos básicamente los registros de las zonas de lo que está sucediendo. En la Ponce Enríquez, por ejemplo. Sí, licenciado Parra, quizás en honor al tiempo, yo quisiera también... Diga. Sí, yo quisiera también, en este mismo contexto de seguridad o inseguridad en los establecimientos educativos, ¿cómo se está manejando y qué pasó con este caso que se hizo viral hace no mucho al interior de una escuela, un hecho de violencia en el que un grupo de estudiantes agredió de forma muy agresiva a golpes a otro estudiante que estaba siendo víctima, pero esto trascendió porque se llegó a hablar de la presencia de pandillas que tendrían quizás algún vínculo con organizaciones de fuera de las instituciones educativas y que serían quienes están generando estos hechos de violencia y que esto se estaría desarrollando dentro de los establecimientos, pero también extendiéndose hacia afuera. Esto generó muchísima preocupación porque en este caso la escuela donde se produjo este hecho que ya luego todos pudimos conocer a través de las redes sociales se mantuvo con muchísima reserva. Incluso los padres de familia del establecimiento educativo no habían conocido o conocían muy poco. ¿Hay pandillas dentro de los establecimientos educativos? ¿Cómo se están manejando estos hechos de violencia? Entendemos que ya esto pasa tanto a la Fiscalía como a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, pero ahí hay una responsabilidad enorme del Ministerio de Educación. Claro que sí, o sea, todo lo que pase con nuestros niños es prácticamente nuestra responsabilidad, así es que en ese sentido hemos tomado y hemos asumido esa responsabilidad y en principio en la institución educativa en la cual comentan ya se generó el cambio de autoridad, se generó, y ahí los padres de familia han sido una pieza clave, fundamental, se generó una comisión de trabajo tripartita, estamos hablando de los padres de familia, estamos hablando de la institución y estamos hablando del distrito y coordinación zonal como Ministerio de Educación, en donde se ha venido gestando ya una serie de actividades, una serie de reuniones que nos han permitido obviamente ir solventando de alguna manera, principalmente un aspecto digamos, de crisis. Sin embargo, al estar en la no presencialidad, obviamente como que algunas reuniones quedaron en stand-by, en pausa. Esperemos retomarla muy pronto. Obviamente esperaríamos que la próxima semana podamos retomar y seguir trabajando en ese contexto. Con respecto ya al tema de la presencia de bandas, efectivamente, y saben decir, no hay mal que por bien no venga, en este contexto de seguridad me ha permitido acercarme mucho justamente al señor gobernador y a los entes de seguridad para poder establecer planes posteriores a este proceso de emergencia, a este proceso de retorno, a este proceso del estado de excepción, también ya a un acercamiento para poder generar un proceso de investigación mucho más profundo en algunas instituciones en donde, digamos, ahí se perciba que hay este tipo de intromisiones por parte de grupos delincuenciales. Pero también es importante hacer un llamado a los padres de familia. Y los padres de familia han reconocido, el día de ayer justamente me llamó uno de los padres de familia involucrados
Y me decía, sí, o sea, reconozco que no paso en la casa, reconozco que no sé qué hace mi hijo en las tardes, reconozco que no sabía qué es lo que estaba haciendo mi hijo, yo lo reconozco. Me llamaba muy preocupado, ayúdenme, le decía, o sea, la ayuda la tenemos que dar nosotros mismos como padres de familia en principio, porque somos nosotros los que, como bien decía Gustavo, somos nosotros también los responsables de lo que hacemos en el tiempo libre. En muchas alcaldías, en Biblián, en Suscal, en el Tambo, están activando actividades de tiempo libre, por ejemplo, para sus hijos. En Biblián es una ciudad que es un cantón que fue bastante golpeado justamente por el tema de la pandilla y han bajado muchísimo los índices de enfrentamientos de pandillas justamente porque la señora alcaldesa está activando procesos de actividades de extraescolares con los chicos. Hemos vuelto a confirmar, a reafirmar eso y vamos a fortalecer, por ejemplo, eso en Biblián. Y la propuesta nuestra acá en la ciudad de Cuenca va a ser exactamente la misma. Bien. Yo creo que el uso el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, licenciado Parra. No se preocupe, solamente que los padres de familia y las autoridades nos podemos juntar en este uso del tiempo libre que nos permita quitar a los chicos de ese tipo de distractores que pueden ser negativos para ellos. Gracias, mi estimado Gustavo. Hay que esperar realmente que estos desfases que se dan en la educación ecuatoriana por circunstancias extremas como las que está viviendo Ecuador sean superadas. El tema no es solamente dictar clases, es hacerlo bien, ojalá en forma presencial, en donde se pueda mantener un nivel de educación de excelencia y también con calidad y calidez. Cabe señalar que UNICEF tiene mucha preocupación sobre la juventud y la niñez ecuatoriana, señala que no hay un ente rector responsable de la protección integral de los niños y que el sistema de protección existente no logra dar respuestas integrales que garanticen el ejercicio de sus derechos. Queremos agradecerle mucho, licenciado Parra, por habernos atendido en esta mañana. El licenciado Juan Pablo Parra, magíster, es coordinador de educación en la zona 6. Son las